Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial. Me llamo y en este canal exploramos juntos el fascinante mundo del entretenimiento, descubriendo joyas ocultas, analizando tendencias y, lo más importante, compartiendo nuestras pasiones. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje cinematográfico a través de las tierras del Medio Oriente, concretamente a Turquía. Sí, escuchaste bien. Vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas de Netflix, pero no cualquier serie turca. Nos centraremos en esas historias cortas, concisas, pero absolutamente cautivadoras que te dejarán sin aliento. Y sí, para los que lo prefieran, todas ellas subtituladas. Prepárense para enamorarse. Si eres como yo, que siempre anda buscando algo nuevo para ver, pero no quieres comprometerte con una serie de 100 capítulos, este vídeo es para ti. Vamos a explorar algunas de las miniseries turcas más adictivas, esas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan queriendo más, aunque afortunadamente el sufrimiento es breve. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en esta aventura. Pero antes de empezar, tengo que hacer el obligatorio pedido. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas descubriendo nuevas series y películas, por favor considera suscribirte al canal y activar la campanita. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y por supuesto, no te olvides de darle like al vídeo si te gusta lo que ves. Vamos a ello. Ahora sí, entremos en materia. La primera miniserie que quiero recomendarles se llama Etos, o Bir Başkadir en turco. Esta serie es una joya, una obra maestra que explora la división cultural y social en la Turquía moderna. Sigue las vidas de un grupo de personas muy diferentes, desde una mujer de limpieza religiosa hasta un psiquiatra secular, pasando por un rapero ambicioso y una familia adinerada con secretos. Lo que hace que Etos sea tan especial es su enfoque en la empatía y la comprensión. No juzga a sus personajes, sino que intenta mostrar sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Es una serie que te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y sobre la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Además, la actuación es impecable, la dirección es sutil y la banda sonora es absolutamente hermosa. Si buscas algo que te haga pensar y sentir, Etos es una opción obligada. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Para profundizar un poco más en Etos, es importante destacar la habilidad con la que la serie entrelaza las historias de sus personajes. Cada uno de ellos representa una faceta diferente de la sociedad turca, y a medida que sus vidas se cruzan, se revelan las tensiones y contradicciones que existen en el país. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea preguntas incómodas y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo. La dirección de Berk Unoya es magistral, creando una atmósfera íntima y a la vez universal. Los diálogos son realistas y profundos, y las actuaciones son simplemente sobresalientes. Especialmente destacable es la interpretación de Öykü Karayel como Merim, la mujer de limpieza religiosa, quien logra transmitir la complejidad de su personaje con una sutileza y una sensibilidad impresionantes. Etos no es solo una serie de televisión, es una experiencia transformadora que te dejará pensando durante días. Es una joya que merece ser descubierta y apreciada. La siguiente en la lista es Fatma. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Cuenta la historia de Fatma, una mujer de limpieza aparentemente invisible que se convierte en una asesina implacable mientras busca a su esposo desaparecido. Fatma es una serie oscura y violenta, pero también es una historia sobre el empoderamiento femenino y la lucha por la supervivencia. La actuación de Burcu Biricik como Fatma es simplemente fenomenal. Logra transmitir la vulnerabilidad y la furia de su personaje de una manera que te dejará sin aliento. Además, la serie tiene un ritmo impecable y una atmósfera opresiva que te sumerge por completo en el mundo de Fatma. Si te gustan los thrillers con personajes complejos y tramas intrincadas, Fatma es una apuesta segura. También tiene solo 6 episodios, ideal para verla de una sentada. En el caso de Fatma, la serie no se limita a ser un simple thriller de venganza. Profundiza en la psique de una mujer que ha sido invisibilizada y maltratada por la sociedad durante toda su vida. La desaparición de su esposo detona un proceso de transformación en Fatma, quien descubre una fuerza interior que desconocía. La serie plantea preguntas importantes sobre la violencia de género,
la marginación social y la búsqueda de justicia en un mundo injusto. La dirección de Ozgur Onurme es impecable, creando una atmósfera de tensión constante que te mantiene pegado a la pantalla. La fotografía es oscura y opresiva, reflejando el estado mental de Fatma. Pero lo que realmente destaca es la actuación de Burcu Biricik, quien logra transmitir la fragilidad y la determinación de su personaje de una manera conmovedora y visceral. Fatma es una serie que te dejará pensando sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de luchar por la justicia. Ahora, si buscas algo un poco más ligero pero igualmente adictivo, te recomiendo The Protector o Hakan, Muafiz en turco. Esta serie es una fantasía urbana que sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene poderes especiales y que está destinado a proteger Estambul de una amenaza ancestral. The Protector es una serie con mucha acción, efectos especiales impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Aunque puede que al principio te parezca un poco exagerada, te aseguro que te enganchará rápidamente. Además, la serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y el amor de una manera muy interesante. Y por supuesto, Estambul es un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes y su rica historia. The Protector tiene 4 temporadas, pero cada temporada es relativamente corta, así que es perfecta para verla poco a poco. Si bien The Protector es una serie con un tono más ligero y entretenido que las anteriores, no carece de profundidad. La serie explora el tema de la responsabilidad y el peso que supone tener un poder extraordinario. Hakan debe aprender a controlar sus habilidades y a aceptar su destino como protector de Estambul. La serie también aborda temas como la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Además, The Protector es una oportunidad para conocer Estambul desde una perspectiva diferente. La serie muestra la belleza de la ciudad, sus monumentos históricos y su vibrante cultura. La dirección de Can Evrenol es dinámica y visualmente atractiva, creando escenas de acción espectaculares y momentos emotivos. El reparto es carismático y talentoso, y la química entre los actores es palpable. The Protector es una serie ideal para aquellos que buscan una historia de fantasía con un toque turco, llena de acción, romance y aventura. Continuando con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Rise of Empires, Atemen. Si eres fanático de la historia, especialmente de la historia del Imperio Otomano, esta serie documental dramatizada es para ti. Rise of Empires, Atemen narra la historia del sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla en el siglo XV. La serie combina entrevistas con historiadores expertos con escenas dramatizadas que recrean los eventos clave de la conquista. Es una forma muy entretenida e informativa de aprender sobre este importante periodo de la historia. Además, la serie está muy bien producida, con una cinematografía impresionante y una banda sonora evocadora. Si quieres aprender sobre historia mientras te entretienes, Rise of Empires, Atemen, es una excelente opción. Tiene solo 6 episodios, así que es fácil de ver. Rise of Empires, Atemen va más allá de la simple narración de hechos históricos. La serie profundiza en las motivaciones de los personajes, tanto de Mehmed II como de sus oponentes. Explora las estrategias militares, las alianzas políticas y las intrigas palaciegas que marcaron la conquista de Constantinopla. La serie también analiza el impacto de este evento en la historia del mundo, marcando el fin del Imperio bizantino y el inicio de la hegemonía otomana. La dirección de Emre Şahin es impecable, logrando un equilibrio perfecto entre las entrevistas con los historiadores y las escenas dramatizadas. La producción es de alta calidad, con una ambientación y un vestuario muy cuidados. El reparto es talentoso y las actuaciones son convincentes. Rise of Empires, Atemen, es una serie documental que te enganchará desde el primer momento, te enseñará sobre historia y te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y las consecuencias de la guerra. Y hablando de historia, pero con un toque más ficticio, tenemos Midnight at the Opera Palace. Esta serie es una mezcla de drama histórico, ciencia ficción y romance. Sigue la historia de Esra, una periodista que viaja en el tiempo al Estambul de 1919 a través de un portal mágico en el famoso Opera Palace Hotel. Allí se ve envuelta en una conspiración para asesinar a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía. Midnight at the Opera Palace es una serie muy entretenida y visualmente impresionante. La recreación del Estambul de 1919 es impecable, y la trama está llena de giros inesperados. Además, la serie explora temas como la identidad, la memoria y el poder del destino.
Si te gustan las historias con viajes en el tiempo y conspiraciones históricas, Midnight at the Opera Palace es una serie que no te puedes perder. Tiene 8 episodios y te quedarás con ganas de más. Midnight at the Opera Palace no es solo una serie de viajes en el tiempo y conspiraciones. Es una reflexión sobre la historia de Turquía y el legado de Mustafa Kemal Atatürk. Esra, la protagonista, debe tomar decisiones difíciles que pueden alterar el curso de la historia. La serie plantea preguntas sobre el libre albedrío, el destino y la responsabilidad de cada individuo en la construcción del futuro. La dirección de Emre Sayın es visualmente atractiva, creando una atmósfera mágica y misteriosa. La recreación del Pera Palace Hotel es impresionante y el vestuario y la ambientación son muy cuidados. El reparto es talentoso y la química entre los actores es palpable. Midnight at the Opera Palace es una serie que te transportará a otra época, te hará soñar con viajes en el tiempo y te invitará a reflexionar sobre la historia y el futuro de Turquía. Ahora pasemos a algo un poco más contemporáneo. Quiero recomendarles 50M2. Esta serie es una comedia negra con toques de acción que sigue la historia de Golge, un sicario que se esconde en un barrio tranquilo de Estambul haciéndose pasar por el hijo de un sastre fallecido. 50M2 es una serie muy divertida y original. El personaje de Golge es muy carismático, y la trama está llena de situaciones absurdas y giros inesperados. Además, la serie explora temas como la identidad, la redención y la importancia de la comunidad. Si buscas algo que te haga reír y reflexionar al mismo tiempo, 50M2 es una excelente opción. Tiene solo 8 episodios y te garantizo que te enganchará desde el primer momento. 50M2 destaca por su originalidad y su capacidad para combinar humor negro, acción y drama de una manera sorprendente. Golge, el protagonista, es un personaje complejo que busca redención en un entorno inesperado. A medida que se integra en la comunidad del barrio, comienza a cuestionar su antigua vida y a descubrir un nuevo propósito. La serie plantea preguntas sobre la identidad, la lealtad y la posibilidad de cambiar el propio destino. La dirección de Burak Aksak es dinámica y visualmente atractiva, creando escenas de acción espectaculares y momentos cómicos memorables. El reparto es carismático y talentoso, y la química entre los actores es palpable. 50M2 es una serie que te hará reír a carcajadas, te emocionará con sus personajes y te invitará a reflexionar sobre el sentido de la vida. Y para finalizar con las recomendaciones, quiero hablarles de una serie que es un poco diferente a las demás. Se trata de Club Istanbul o Kulüp en turco. Esta serie es un drama histórico que se desarrolla en Estambul en la década de 1950. Sigue la historia de Matilda, una mujer judía que es liberada de prisión después de 17 años y que intenta reconstruir su vida y conectar con su hija, que no conoce. Club Istanbul es una serie muy conmovedora y emotiva. La historia de Matilda es muy poderosa, y la serie explora temas como la discriminación, la injusticia y la importancia de la familia. Además, la serie ofrece una mirada fascinante a la vida de la comunidad judía en Estambul en la década de 1950. Si buscas una serie que te toque el corazón, Club Istanbul es una opción excelente. Tiene 2 partes con un total de 10 episodios, y te dejará pensando en ella durante días. Club Istanbul es una serie que te sumerge en un mundo fascinante y desconocido. La serie muestra la riqueza y la diversidad de la comunidad judía en Estambul en la década de 1950, así como las dificultades y los prejuicios que enfrentaban. La historia de Matilda es conmovedora y te hará reflexionar sobre el poder del perdón, la importancia de la familia y la lucha contra la injusticia. La dirección de Seren Yuce es sensible y cuidada, creando una atmósfera íntima y emotiva. La producción es de alta calidad, con una ambientación y un vestuario muy cuidados. El reparto es talentoso y las actuaciones son convincentes. Club Istanbul es una serie que te tocará el corazón, te enseñará sobre la historia y la cultura de Turquía y te invitará a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Y con esto llegamos al final de mis recomendaciones de miniseries turcas subtituladas que puedes encontrar en Netflix. Espero que hayas encontrado alguna que te llame la atención y que te animes a darle una oportunidad. Para resumir, hemos explorado Ethos, una reflexión sobre la sociedad turca, Fatma, un thriller psicológico sobre empoderamiento femenino, The Protector, una fantasía urbana llena de acción,
Rise of Empires, Atemen, una docuserie sobre la conquista de Constantinopla. Midnight at the Opera Palace, una historia de viajes en el tiempo y conspiraciones. 50M2, una comedia negra con toques de acción. Y Club Istanbul, un drama histórico muy conmovedor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado útil y entretenido. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna otra recomendación de serie turca corta y subtitulada para añadir a la lista? Déjame tus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudas muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido que te guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día maravilloso.